Qué maravilla, una edición muy especial de Beisboleros. Michelle Liendo está muy contenta porque ya tenemos bicampeón. Yo sé que eso te pone contenta a ti, mi estimada Michi. Los Dodgers de Los Ángeles hacen algo que no se Ay, hacía hace 25 años cuando los Yankees de Nueva York, tus Yankees de Nueva York precisamente, pues estaban repitiendo como campeones y ahora pues los Dodgers le toca de repetir en años consecutivos ese campeonato. Ahora se coronan en el 2025 cuando derrotan a los Azulejos de Toronto. Es ese juego número 7, Michi, que fue quizás el mejor juego número 7 de una serie mundial. Mi nombre es Carlos Álvarez. Saludos, mi estimada Michi. yo creo, mi querido Carlitos, que el que tiene una sonrisa de oreja a oreja, aunque no siempre la muestra, eres tú, pero Sí. sí, definitivamente una gran postemporada, una gran serie mundial. Yo un poco triste porque se nos acaba el béisbol, aunque por fortuna el próximo año vamos a comenzar tempranito con la el Clásico Mundial de Béisbol, pero definitivamente esta serie mundial ha sido inolvidable, va a ser inolvidable, definitivamente. Una de las mejores series mundiales, si no la mejor, para nosotros yo creo que en nuestra época ha sido la mejor, porque verdaderamente llevar una serie mundial a un juego número 7, ese número 7, que sea el mejor juego de toda la serie mundial, pero también que nos brindó muchas cosas buenas en cuanto a béisbol se refiere. De ambas Sí. partes. Un Yoshinobu Yamamoto con un juego completo en ese número 2. Después, ese juego que se va a 18 entradas. Ya sabes, Shimichi, que también hizo Wow. una labor exquisita cuando le tocó el turno de abrir el juego número 6, como termina, como nunca había terminado un juego y nunca se había hecho una doble matanza en una serie mundial. Vía 74 del left, del izquierdo hacia segunda base y el Sí. último juego, Mimichi. Ese te lo dejo a ti. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de todas las cosas maravillosas que pasaron en ese juego? ¿Qué más te llamó la atención a ti? Ha sido una serie mundial increíble. A mí, por supuesto, me llama la atención lo que hizo Yoshinobu Yamamoto, que lanzó el juego número 6 y después de 96 lanzamientos en el juego 7 lanzó por espacio de 2 entradas y 2 tercios. Yo creo que eso es de un fenómeno, así como su paisano Shohei Otani, pero definitivamente esa es mi parte favorita. Obviamente el cuadrangular de Miguel Rojas por lo que representaba ese noveno episodio, si eso no pasaba, por las probabilidades tan bajas de que un jugador, un bateador como Miguel Rojas, en un momento de alta tensión y presión, como era ese instante, pues se fuera para la calle con ese batazo. Yo creo que al final todo se terminó combinando para que Los Ángeles Dodgers se quedaran con este bicampeonato. Mucho mérito, mucho, pero mucho mérito para el rival, para Blue Jays, que me parece que lo hizo increíble y que además dejó ver que no es solo Vladimir Guerrero Jr., sino que hay una camada, una base de jugadores que van a seguir dando la talla y bueno, le tengo fe a ese equipo de Blue Jays también. Sí, un Clement que también rompe el récord de hits en una postemporada con 30, que precisamente le rompe el récord a Rosarena, pero también teníamos un Vladimir Guerrero Jr. que con 28 hits también estaba muy cerca de ese récord. Y este equipo, como tú muy bien lo dices, hay que darle mucho mérito por la forma en que jugó el béisbol de grandes ligas en esta postemporada, poniendo la bola en juego, avanzando corredores, manufacturando carreras, pero cuando se necesitaba ese cuadrangular, o sea, demostrar poder, lo hicieron también. Muy buena defensa, el picheo Sí, también estaba a la par, pero lamentablemente, Michi, hay un equipo que tiene que ganar, y yo sé que tú te tal cual. acuerdas muy bien dentro de nuestra cobertura y después del quinto partido, cuando la serie, pues de la ventaja la tenían los azulejos, que yo les comenté a ustedes, estaba contigo, con Edgar y con Jaime al aire, y dije, tú no puedes subestimar el corazón de un campeón. Claro. Y además también les recordé a ustedes que no se había acabado la Serie Mundial, aún teniendo ventaja los azulejos 3-2 e yendo a casa. Y ahí está, los Dodgers de Los Ángeles no fue que no eran que tenían el mejor bateo eh, que podían tener a su nivel, pero tenían un buen equipo de lanzadores, especialmente abridores,
que dieron la talla un poquito más allá. Ahí fue que se lucieron los Dodgers de Los Ángeles esa rotación de abridores. En su momento también hizo su trabajo el bullpen, pero Michi, es lo oportuno lo que es producir en el momento, tú lo mencionaste, el noveno bate, Miguel Rojas, en ese séptimo Increíble. partido para empatar, Will Smith conectó cuadrangular para ganar y sendas jugadas defensivas también para proteger la ventaja y llevarse también la victoria. Oye, muchísimo mérito a Dave Roberts, al manager, Sí, porque hizo los cambios que tenía que hacer cuando estaban prácticamente contra la pared, porque este equipo de Blue Jays ya se ponía ley de una victoria para ganar la Serie Mundial, e hizo los cambios que tenía que hacer desde el juego número 6, la incorporación de Miguel Rojas. Muchos decían, bueno, Miguel Rojas, sí, pero es que en esos momentos el tema de la experiencia, de controlar los nervios, de estar concentrado en un encuentro de alta tensión va a cobrar muchísimo valor. Y eso fue precisamente lo que vivimos con un Kike Hernández y con un Miguel Rojas. Obviamente quitarle presión en la alineación a Mookie Betts también hizo una gran diferencia. Y fíjate que Mookie Betts fue factor importante en el juego número 6. Allí para mí comienza todo y allí para mí comienza de alguna u otra forma a escapársele esta serie mundial al equipo de Blue Jays, un equipo al que yo le vi muchísimas posibilidades para ganar la serie mundial, pero el factor Yoshinobu Yamamoto en el juego 6 y esos cambios que realizó Dave Roberts definitivamente terminaron siendo definitorios para que luego, bueno, el jaque mate en el juego número 7. Y, ¿qué te digo? La experiencia nuevamente termina cobrando un valor sí. determinante tanto en el juego número 6 como en el juego número 7. Y sí, una de las decisiones, de las mejores decisiones que toma Dave Roberts, primero es la inserción de Miguel Rojas en el juego número 6. Le Sí. inyecta una gran energía, pero sobre todo también jugadas defensivas muy importantes. Otra decisión que fue una decisión muy acertada en ese momento, fue mover a Pajes al jardín Oh, central. sí, Y entonces allí hacer esa claro. jugada que estamos viendo en pantalla, que se tiene que llevar por medio a Kike Hernández, pero asegura esa atrapada, porque si no hace esa atrapada, pierden los Dodgers de Los Ángeles, ganan la Serie Mundial. Los Azulejos, una gran jugada defensiva, y si estamos hablando de jugadas defensivas, el mismo Rojas en esa novena entrada tirando hacia home, impidiendo que Impresionante. Kiner Falefa pueda anotar carrera. Impresionante esas jugadas defensivas, después viene el poder y después se termina con una doble matanza porque los azulejos hasta el último momento estaban amenazando con hombres en las Claro, esquinas y viene esa doble matanza producida por un lanzamiento de Yoshinobu Yamamoto. No necesitaba esa participación en el séptimo partido para llevarse ya el más valioso si ganaban los Dodgers de Los Ángeles sin su participación en ese séptimo partido. Esa fue la cereza arriba del pastel, mi total. estimada Michi. La coronita definitivamente que necesitaban. Y tal como tú lo dices, fíjate que en ese último episodio, un doble de Vladimir Guerrero Jr., había posibilidades nuevamente para que este equipo de Blue Jays, porque tuvo posibilidades, pero yo sé que de repente a muchos no les va a gustar, pero también el factor fortuna, la suerte, ¿no? ¿Cómo se dieron las cosas? Las posibilidades de que una Cuando el pelota. béisbol te da, te da. Cuando el Para mí béisbol el te da, te destino da. era totalmente, para mí el destino era que este equipo de los Dodgers se titularan campeones, bicampeones, porque sucedieron cosas que tú dices, bueno, normalmente no pasarían en un juego como esa pelota que se terminó quedando en la pared del outfield, esa gran jugada de Andy Pajés, que como tú lo dices, fíjate que Dave Roberts cuando le cuestionaban por qué tenía todavía el cubano en la alineación, él siempre abogaba, perdón, por su defensa, por Ujú. la gran defensa, por la garantía que él tenía con su guante. Y esa garantía nuevamente cobra valor en ese juego número 7. Si él no hubiese estado allí por todo lo que tuvo que recorrer, honestamente yo no sé si otro jugador hubiese podido tomar esa pelota. Y allí la historia cambiaría completamente. Y lo del tiro desbalanceado de Miguel Rojas a home, impresionante. Una Ujú. defensa élite, un tiro desbalanceado porque fue una jugada muy difícil. Mucha gente también, pues, el tema de Kainer Falefa que no
toma esa ventaja, esos pasitos adicionales para tratar de llegar a home. Creo que también, sí, definitivamente pasó factura, pero aún así el tiro desbalanceado y por supuesto Will Smith, que no lo hemos mencionado, siendo caballo, caballo, caballo detrás de la receptoría, dirigiendo el picheo de su equipo y aparte siendo un bateador de poder, ese cuadrangular para terminar definiendo el score. Vaya, impresionante, impresionante lo que se vivió en esta serie mundial. Honestamente, Disculpe. eh, para mí, una de las mejores, para mí creo que la mejor de las que yo he visto, porque yo sé que la historia nos va a enseñar muchísimas series mundiales, pero de las que Michelle ha visto, este juego 7, wow, abarcó Vamos. absolutamente todo en cuanto a emociones, en cuanto a drama, en cuanto a cosas que tú no te imaginas que van a pasar y pasaron, en cuanto a béisbol situacional por detallitos que terminaron siendo decisivos en el juego. Michi, entonces la pregunta ahora que se corona campeones como por segundo año consecutivo, desde el 2020 también, de que se coronaron campeones, entonces son 5 años, 6 temporadas que llevan Sí, tres tres series campeonatos. mundiales en los últimos 6 años. Y entonces, bueno, 5 años, 6 temporadas, por el 2020, Exacto. 2025. Pero tres Entonces, campeonatos en los es, últimos es- 6 años. Wow. exactamente. Entonces la pregunta es, ¿se puede decir que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles es una dinastía? Y para mí, Michi, yo creo que se debe tomar en cuenta eso que acabas de mencionar, los 3 campeonatos desde 2020 a 2025. Y esto lo digo, yo creo que sí, en el sentido de que en el béisbol de hoy, que es muy competitivo y estamos viendo, no Sí. importa la nómina que tengas, eso no te garantiza a ti que vas a llegar a una serie mundial, como llegaron los Yankees para ese entonces, del 98 a 2000, que también se le criticaba lo mismo de lo por qué se le critica ahora a los Dodgers de Los Ángeles, supuestamente están arruinando el béisbol, cosa que yo no creo, porque fueron 26 No, millones de claro. personas que vieron el último juego número 7, pero por esa competitividad que hay en el béisbol de hoy, que no es tan fácil el hasta repetir, hace 25 años no se hacía. Yo creo que sí, que por lo menos se debe tener en la conversación de que es una dinastía. Ahora, si ganan el próximo año, definitivamente es una dinastía. Bueno, para mí ya es una dinastía, ya es una dinastía, tal como tú lo dices. Fíjate que no había un bicampeón desde esos años que mencionaste, entre el 98 y el 2000. Un equipo de la Liga Nacional no lo hacía desde el 75-76 de la maquinaria roja, de los Roja. Rojos de Cincinnati, Ujú. de David Concepción y compañía. O sea que para mí en este béisbol moderno, tan complicado, tan competitivo, con la actuación de un Yoshinobu Yamamoto, que lanzó como nunca. Eso no pasa hoy día en el béisbol con frecuencia. Con un jugador como Shohei Ohtani que puede hacer los dos roles, lanzar y batear, y un equipo que, como lo bien lo mencionas, ya ha ganado 3 series mundiales en los últimos 6 años, definitivamente sí. No es fácil llegar a una serie mundial de forma consecutiva, por eso es que también el dolor, la tristeza de este equipo de Blue Jays que saben que lo tuvo muy, pero muy cerca y se le escapa de las manos, porque predecir el destino es muy complicado. Saber, por ejemplo, si este equipo de Blue Jays va a volver a tener una oportunidad tan cerca es difícil. Y este equipo de los Dodgers lo ha hecho, así que definitivamente yo no creo que el béisbol se haya arruinado. Yo creo que esta serie mundial le dio mucho al béisbol. Es una verdadera serie mundial que involucró a dos países, a Canadá y a los Estados Unidos, y también a un tercer país o continente, mejor dicho, el continente asiático, que todo el mundo estaba pegado para ver qué hacía sus Sí. superestrellas. El rating subió muchísimo, fue la serie mundial más vista desde el 2017. Se vivieron cosas espectaculares, así que yo creo que el béisbol está en un auge espectacular y bueno, nosotros que trabajamos muy cerca con él, creo que tenemos que sentirnos bien complacidos y bien, Sí. bien contentos y emocionados por eso. Definitivamente, Michi. Entonces, ahora la pregunta es, para mí, los Dodgers de Los Ángeles son los favoritos para el 2026, para ganar la Serie Mundial nuevamente. Eh, no sé si para ti sería así, pero si lo es, entonces, ¿cuál sería eh, la competencia? ¿Quién le puede dar competencia a los Dodgers de Los Ángeles para el 2026? Para, no, adelantarnos un poquito. Bueno, totalmente, parten como favorito por lo que tienen, por esa rotación,
porque este año ya partían como favorito y siempre lo dijimos en este show, solo necesitaban tener salud para llegar hasta donde llegaron y al final lo consiguieron, tenían a sus jugadores en óptimas condiciones y llegaron a ganar nuevamente la Serie Mundial. Así que definitivamente parten como favoritos. Yo creo que les echaría un vistazo a los padres de San Diego, que se reforzaron muy bien durante la agencia libre. Creo que pueden hacer un trabajo espectacular, tienen que responder algunas interrogantes. Los Yankees de Nueva York siempre, siempre van a ser contendientes, siempre van a estar allí metidos en la pelea. Creo que habría, por supuesto, que esperar cuáles van a ser esos movimientos que hagan estos equipos, esas vacantes que necesitan rellenar, esas falencias que tienen estos equipos para saber cómo van a venir para la próxima temporada. Pero sí, son equipos que pueden hacer un gran trabajo y es difícil pensar que Blue Jays va a llegar nuevamente a una serie mundial porque es difícil repetir una serie mundial, pero ya mostró que tiene una buena base, que tiene jugadores impresionantes. Oye, me encantó Addison Barger, no quiero dejar de mencionarlo. Me encanta, ojalá que lo llevemos a los Yankees de Nueva York. No, mentira. Ah, no sueños, no Pero, sueños, oye, tranquila, me bebé. encantó, tiene buena defensa, es un Un brazo que super tiene ese brother. bate, Jardín un derecho. brazo, eh, es muy inteligente, sí, al final ese batazo que no le lleva en donde le hacen el out en segunda base, pero me parece que hay una base de jugadores muy interesante en este equipo de Blue Jays. Sí, y sí, los players le pueden presentar competencia, pero este es lo que sucede en el béisbol de grandes ligas cuando tú hablas de los Dodgers y hablas de los otros equipos. Yo considero que el equipo de los Dodgers tiene un núcleo que ya está seguro, va a regresar. Sí, hay varios agentes libres, pero lo más relevante son Quique Hernández y Miguel Rojas. Pero el Sí, otro, el núcleo fuerte, especialmente los lanzadores de los Dodgers de Los Ángeles, en esa rotación están asegurados, van a regresar no el próximo año, varios años van a estar ahí como parte de los Dodgers de Los Ángeles. No es lo que tú estás viendo en este momento con los otros equipos. Si hay un equipo que quizás tiene cierto balance, especialmente en su rotación, para mí son los Phillies de Filadelfia, que pueden presentarle la batalla desde ese punto de vista a los Dodgers de Los Ángeles, más sin embargo hay una gran interrogante que se llama Schwarber. Schwarber va nuevamente a firmar con este equipo de los Phillies de Filadelfia. Vamos a ver, esa gente libre, no sé si los Phillies de Filadelfia vayan a querer firmarlo si él exige más años de lo que ellos están dispuestos a ofrecerle un contrato a Schwarber, porque obviamente la edad que tiene ya Schwarber. Pero para mí, los Phillies de Filadelfia le pueden presentar esa competencia. Y si vamos por el lado de la americana, wow, esa división este de la Liga Americana está fuerte. Entonces, yo creo que de ahí es que va a venir eh, esa competencia para los Dodgers de Los Ángeles, ya sea Yankees, como tú dices, hay que esperar qué va a pasar en esta temporada muerta con los Yankees y con los Azulejos. Y por ahí también los Red Sox de Boston pueden hacer algo. Así que de ahí es que yo vengo. Yo creo que viene esta competencia en contra de los Dodgers de Los Ángeles. Y ahí hablé de agencia libre un poquito cuando mencioné a Schwarber. ¿Hay algún jugador que se te venga a la mente inmediatamente como una pieza determinante en esta agencia libre, importante también? bueno, yo te diría que Gleyber Torres, por lo que hizo en este equipo de los Tigres de Detroit, me parece que es uno de esos nombres que resalta en la agencia libre. Hay que ver, él apostó a él por un año solamente con Detroit, y es porque sabe lo que puede tener en su futuro. Así que pudiera ser un año interesante también para Gleyber. Por supuesto que Kyle Tucker es uno de los nombres más resaltantes. Y cuidado, cuidado si no le sale su buen contrato a una figura que ya está más que probada en el béisbol, como Kyle Tucker. También está por allí el Osito, Pete Alonso, Bregman. Hay mucha gente importante, jugadores de renombre. Es más, creo que este año hay jugadores mucho más interesantes en la agencia libre que el año pasado que solo llamaba la atención Juan Soto. Por supuesto que Juan Soto era el boom y quizás ahora mismo no hay alguien como Juan Soto, pero a nivel general hay más opciones en el mercado en este momento que el año pasado. No sé si estás de acuerdo conmigo. No, estoy de acuerdo contigo. Nadie va tampoco nadie va a adquirir un contrato como el de
Juan Soto el año pasado, quizás el que vaya a devengar más dinero en cuanto a contratos se refiere sea Kyle Tucker, mas sin Kyle embargo yo Tucker. creo que una pieza clave por lo que puede hacer eh, su ausencia en el actual equipo al que perteneció recientemente, yo creo que es Alex Bregman. Y Sí, esto lo digo porque las decisiones que tomaron los Red Sox de Boston durante la temporada de enviar a Carita hacia San Francisco, a Rafael Devers, porque prefirieron tener a Alex Bregman en tercera base y ahora Alex Bregman va a salir de su contrato o ya salió de su contrato para convertirse a agente libre. Si no firma nuevamente con los Red Sox de Boston, sí. ¿qué va a pasar? Oye, Entonces, yo creo que los Red Sox de Boston, primero, no manejaron muy bien la situación con Rafael Devers. Segundo, no sé si fue muy buena decisión no hacer las paces con Rafael Devers y tratar de mantenerlo sabiendo que Bregman tenía esa cláusula, que podía salir de su contrato después de este año. Y mira lo que puede generar esto en un equipo que yo creo que con Bregman es un equipo que va a hacer daño. Sin Bregman, sin Carita, yo creo que es la pieza clave en esta agencia libre por el daño que le puede causar a los Red Sox de Boston. bueno, yo creo que después de que se terminó de decidir esa novela, al final no estuvo mal que existiera ese cambio de Devers a San Francisco, porque también cuando la armonía, cuando la vibra no funciona, hermanito, ahí no hay nada que hacer. Sí. Entonces, como que convivir con esa situación creo que no iba a ser sano ni para Devers ni para la organización, que bueno, al final creo que las dos partes fallaron porque también creo que Devers en sus declaraciones no fue oportuno y en muchas ocasiones también lo hablamos aquí. No quiero dejar de mencionar a un hombre que es importante, Bobby Shett. Bobby Shett también va a ser una pieza valiosa en la agencia libre, así que vamos a ver si Blue Jays lo retiene o si se va a otro equipo, pero mira, lo que hizo Bobby Shett lastimado, arriesgando el físico en la Serie Mundial cuando sabíamos que no estaba al 100%, creo que habla de compromiso y fíjate, jugó en la segunda base y me parece que lo hizo bastante bien, así que eso habla también de una versatilidad defensiva que ya sabemos que tiene una gran defensa, pero aparte lo que hace como bateador, así que Bobby Sheck también entra entre uno de los más cotizados para mí y los que más va a estar escuchando ofertas en este momento en la agencia libre. Michelle, ya tenemos poco tiempo y muy pronto vamos a tener que cerrar, pero obviamente hay un tema que no podemos ignorar. Es el hecho de que Fernando Valenzuela se anuncia como uno de los nominados para tener la oportunidad de entrar al Salón de la Fama, de ser exaltado al Salón de la Fama. Esto por medio de un comité especial que se reúne cada 3 años para darle la oportunidad a esos que ya pasaron por las boletas normales de votación para entrar al Salón de la Fama y no llegaron a ese 75%. Fernando Valenzuela, su último año de elegibilidad solamente llegó un poquito más de un 3%. Aún así, yo considero que Fernando Valenzuela pertenece al Salón de la Fama porque esa historia, la historia del béisbol de grandes ligas está incompleta si en el Salón de la Fama no existe un Fernando Valenzuela. Pero también cuando salió esta noticia, tuve la dicha de encontrarme con dos personas muy allegadas a Fernando Valenzuela en la vida profesional y personal de Fernando Valenzuela. Estoy hablando de un Jaime Jarrín, quien por más de 60 años fue la voz oficial, el narrador de los Dodgers de Los Ángeles, quien fue también el que le traducía a Fernando Valenzuela cuando llegó a Grandes Ligas y también fue una persona que lo acompañó cuando se convirtió en comentarista Fernando Valenzuela, mientras que Jaime Jarrín era narrador. Y por el otro lado, también a la leyenda Manny Mota, muy cercano a Fernando Valenzuela, porque cuando llegó Fernando Valenzuela a su primer entrenamiento de primavera antes de que comenzara la temporada, él lo veía solito y decía, ven, vamos a buscar a mi esposa al aeropuerto ahí en Miami cuando tenían su campo de entrenamiento en Florida, los Dodgers de Los Ángeles, y hasta que lamentablemente falleció, siempre tuvieron una gran Qué amistad. bonito. Así que escuchemos lo que dice tanto Jaime Jarrín y Manny Mota acerca de la posibilidad de que entre Fernando Valenzuela
al Salón de la Fama. Es una tremenda, tremenda noticia. Me alegro muchísimo porque tiene posibilidad de entrar a través del comité que antes era de los veteranos y me alegro mucho ver y tiene, yo creo que gran posibilidad porque en otras circunstancias entra solamente uno. En este caso pueden ser 2, 3, 4, 5 los que ingresen y podría estar allí Fernando. Me alegro muchísimo, ya es hora en verdad de que eso ocurra. Es una noticia espectacular para mí. Me alegra mucho. Fernando para mí era como un hijo. Yo creo que muy merecido. Era tiempo ya de que lo tomara en consideración. Y Fernando pertenece al Salón de la Fama por la que acumuló aquí con el equipo de los Dodgers y en las Grandes Ligas. Y lo que representó para los latinos. Así que Fernando merece estar en el Salón de la Fama. Qué especial, definitivamente escuchar a leyendas como Don Jaime y también como el señor Manny Mota hablando de otra leyenda y yo creo que definitivamente por cómo impactó el mercado latino, la comunidad latina, el Toro Valenzuela definitivamente merece, aparte de lo que hizo en el terreno de juego, por supuesto, merece estar en el Salón de la Fama. Y como cosa de Dios, como cosa del destino, hablamos del destino, fíjate que este bicampeonato de Los Ángeles Dodgers lo consiguen en el día del cumpleaños de Fernando Valenzuela. Así de romántico es el béisbol y así de oportuno son las cosas que suceden cuando definitivamente todo se pone a tu favor y me refiero en este caso a la organización de los Dodgers. Pero buenísimas esas notas, Carlitos. Sí, Fernando Valenzuela le hizo un gran favor al béisbol de Grandes Ligas cuando empezó la Fernandomanía, atrayendo millones de fanáticos que hasta el sol de hoy resuena ese nombre. Ve a un juego de los Dodgers de Los Ángeles, en cada juego vas a ver no una, varias camisetas con el número Sí. 34, con el apellido de Valenzuela. Y es hora de que el béisbol de Grandes Ligas le devuelva ese favor a Fernando Valenzuela y tiene que ser parte del Salón de la Fama. Ahora, mi estimada Michi, el Clásico Mundial de Béisbol se acerca y Fox Deportes, tu casa para que disfrutes de toda la acción. Ahí está el elenco completo. Estaremos del 5 al 17 de marzo cubriendo el Clásico Mundial de Béisbol, un evento muy esperado, no solamente por nosotros, por la fanaticada, pero también por los peloteros. Así que no te lo puedes perder. Qué felicidad. Así que definitivamente vamos a tener Clásico Mundial, Fox Deportes, la casa del béisbol de Grandes Ligas, el clásico, lo que usted quiera, pero todo aquí en Fox Deportes. Qué felicidad, qué bendición, qué exquisitez. Por parte de Michelle Liendo, mi nombre es Carlos Álvarez. Muchas gracias por prestarnos su atención por unos minutitos hablando de béisbol de Grandes Ligas. Mi Michi, un fuerte abrazo para ti. Gracias, Gra- gracias. Y gracias a todos por la compañía durante toda la temporada. Un abrazo. Adiós.